La plasticidad celular presentada por los micoplasmas debido a que no poseen pared celular hacen que los artefactos sean el principal problema en la detección de las colonias de micoplasma en el laboratorio, ya que algunas bacterias, la presencia de células e incluso detritos celulares pueden simular colonias con la forma de huevos fritos características de estos microorganismos. De hecho, se ha demostrado que algunos lotes de suero, recordemos que el suero es utilizado como suplemento para el crecimiento de los micoplasmas, pueden inducir la formación de pseudocolonias que no son más que cristales de lípidos que aparecen en la superficie de los medios de cultivo, pero que se diferencian de los verdaderos micoplasmas porque no generan productos metabólicos. De tal manera que el laboratorio, para poder efectuar el diagnóstico de micoplasma, tienen que demostrar en primer lugar que el agente encontrado es transferible, que crece siguiendo una curva de crecimiento logarítmico e incluso que es capaz de tomar coloraciones permanentes. Como en todo buen diagnóstico, este va a depender de la recolección apropiada de las muestras. Recuerden que una muestra debe ser representativa de la infección y obviamente esta muestra debe ser inoculada en los medios apropiados lo más rápidamente posible luego de su obtención. Se recomienda que los medios líquidos sean repartidos en viales pequeños para poder resuspender en ellos los hisopados. Las muestras respiratorias se recomienda que sean homogeneizadas antes de su inoculación en los medios de cultivo, pero hay que tener la precaución de que los químicos utilizados para la licuefacción de los esputos pueden resultar tóxicos para los micoplasmas, por lo cual no se recomienda su aplicación. De igual manera, se recomienda no utilizar aplicadores de madera ni hisopos de algodón, porque estos compuestos pueden ser tóxicos para los micoplasmas. También se recomienda evitar el contacto con antisépticos, cremas, jaleas y compuestos de este tipo. Hay que evitar también el desecamiento de los hisopos colocándolos en medios de transporte apropiados, pero debe evitarse humedecer los hisopos en solución salina. Recordemos que la solución salina no es más que una solución de cloruro de sodio, es decir, del sal en agua, y debemos recordar que los micoplasmas son muy lábiles a la presión osmótica porque carecen de pared celular. Como hemos mencionado previamente, los micoplasmas generalmente se encuentran a nivel del tracto respiratorio y del tracto genital humano, produciendo diferentes tipos de infección. En consecuencia, las muestras que se pueden utilizar para el diagnóstico serían, a partir del tracto respiratorio, muestras de esputo, líquido pleural, lavado bronquioalveolar, exudado nasal, exudado faríngeo. Para el tracto urogenital se puede utilizar una secreción uretral, vaginal, endocervical, sedimento urinario, líquido prostático, semen, pero también se puede lograr su diagnóstico a partir de líquidos estériles como sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o líquido amniótico, en restos de placenta y restos fetales, en material proveniente de médula ósea, biopsias de tejido, material de autopsia e inclusive suero. Ahora, ¿cómo debo conservar una muestra para el diagnóstico de micoplasma? ¿A qué temperatura la debo almacenar? Hemos dicho que las muestras deben ser procesadas lo más rápidamente posible luego de su obtención, pero se pueden conservar a temperatura ambiente por un tiempo máximo de 4 a 5 horas.
Se pueden conservar en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados por un periodo de hasta 48 horas. Pero si debemos preservarlas por tiempo indefinido, debemos recurrir a un congelador de menos 70 grados centígrados o si tenemos la disponibilidad, podemos utilizar nitrógeno líquido. Como medio de transporte para los micoplasmas se pueden utilizar los mismos medios de crecimiento con o sin sustratos metabólicos, pero previamente inoculados, pero sin incubar. También se puede utilizar caldo nutritivo enriquecido con suero equino a una concentración de 10 a un 20%, caldo sucrosa fosfato o 2-SP conteniendo 10% de suero bovino inactivado sin antibióticos, o el mismo caldo conteniendo 10% de albúmina sérica fetal inactivada por calor con 0.2 molar de sucrosa en bufosfato 0.02 molar y un pH de 7.2. También podemos utilizar caldo soya triticasa suplementado con 0.5% de albúmina bovina y penicilina a una concentración de 200 unidades por ml. Entonces, entre los métodos que disponemos para hacer el diagnóstico de laboratorio de una infección por micoplasma, tenemos el examen directo de las muestras, el cultivo y aislamiento bacteriológico y la serología. Vamos a hablar un poquito en relación al examen directo. La carencia de pared celular evita la visualización de los micoplasmas mediante la tinción de Gram en un examen directo. Sin embargo, este procedimiento puede ser de utilidad para excluir la presencia de bacterias contaminantes. Por otra parte, la tinción del ADN bacteriano con fluorocromos o con naranja de acridina puede ser de utilidad para permitir la visualización de los microorganismos en fluidos corporales después de citocentrifugación para concentrarlo, pero no es específico para los micoplasmas. Ahora bien, la detección de antígenos para micoplasma, principalmente para Mycoplasma pneumoniae, fue desarrollada desde los años 80 utilizando diferentes métodos como la hemaglutinación indirecta, la inmunodifusión radial, inmunofluorescencia contra inmunoelectroforesis, inmunoblot empleando anticuerpos monoclonales o el método de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas conocido como ELISA. Pero estas técnicas tienen como desventaja una baja sensibilidad y además pueden presentar, o mejor dicho, presentan reactividad cruzada con especies comensales de micoplasma, por lo que han sido, a pesar de ser pruebas rápidas, han sido abandonadas y en su lugar se han utilizado otros métodos más recientes, más sensibles y específicos, como son los métodos moleculares. Los métodos moleculares para el examen directo de muestras en la investigación de micoplasma tradicionalmente se basaron en el empleo de sondas de ácido nucleico que utilizaban como blanco las secuencias del ARN ribosómico 16S. Estos métodos son rápidos, altamente específicos, pero tienen una poca sensibilidad y técnicamente son complicadas, por lo que han sido entonces sustituidos por las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa en sus diferentes variantes: sencilla, múltiple, capilar, anidada, en tiempo real, etc. Y estas técnicas han sido desarrolladas para todas las especies de micoplasmas que infectan al humano. Poseen la ventaja sobre el cultivo y la serología, que permiten realizar el diagnóstico en un solo día,
no requieren que el microorganismo esté viable para su detección y pueden aplicarse aún en tejidos preservados. Las secuencias blanco a utilizar incluyen el ARN ribosómico 16S, secuencias de inserción, la adesina P1 y el operón ATPasa de Mycoplasma pneumoniae, el factor de elongación TU, la adesina de Mycoplasma genitalium, al igual que el gen HIR de este microorganismo, el gen de ureasa y el antígeno de múltiples bandas de ureaplasma urealítico y el gen GAP de Mycoplasma hominis. Sin embargo, estas técnicas tienen un uso limitado para el diagnóstico de rutina, particularmente en el caso de los micoplasmas de crecimiento rápido y que son fácilmente cultivables, como lo son Mycoplasma hominis y las especies de ureaplasma. De igual manera, estos métodos constituyen el estándar o la prueba de preferencia para el diagnóstico en el caso de infección por Mycoplasma pneumoniae, que es de crecimiento lento. Sin embargo, cabe destacar que no hay kits comerciales disponibles en la actualidad en Estados Unidos, pero sí lo hay en países europeos. También son el método de elección para micoplasmas que prácticamente son incapaces de crecer en cultivo debido a su largo tiempo de generación, como en el caso de Mycoplasma genitalium, y constituyen una herramienta muy buena para la identificación de una especie desconocida de micoplasma previamente aislada en el cultivo. Hasta el momento no existe un medio de cultivo óptimo que permita el crecimiento de todas las especies de micoplasma. ¿Por qué? Porque ellas muestran propiedades y necesidades diferentes de sustratos. Otra característica muy importante que presentan los micoplasmas en cultivo es que no enturbian los caldos aún después de incubación a 37 grados centígrados durante 48 a 96 horas. En caso de observarse la presencia de turbidez en el caldo, debe considerarse indicativo de contaminación. También es bueno destacar que en las tinciones con Giemsa del sedimento centrifugado de caldos de cultivo se pueden identificar las estructuras pleomórficas características de los micoplasmas y su subcultivo en un medio sólido debe ser capaz de permitir el crecimiento de las colonias pequeñísimas características de estos microorganismos. Hemos mencionado que los micoplasmas son exigentes para crecer porque tienen una capacidad biosintética limitada debido al pequeño genoma que poseen. En consecuencia, requieren de medios enriquecidos para crecer. Entonces vamos a estudiar cuáles son los constituyentes básicos que deben tener un medio de cultivo para permitir el crecimiento de una especie de micoplasma. En primer lugar, debe contener pectonas como medio base para permitir el crecimiento de estos microorganismos. Debemos añadir factores de crecimiento como lipoproteínas que son suministradas a través del enriquecimiento con suero bovino o equino o suero animal en general, que sirve como aporte de colesterol para la síntesis de la membrana celular procariota. También deben contener extracto de levadura y derivados aminados que son utilizados para la multiplicación y crecimiento del microorganismo. Debe contener clorhidrato de cisteína como agente reductor para mantener la microaerofilia necesaria para el crecimiento, es decir, para tener un bajo potencial redox en el medio. Debe estar presente los sustratos requeridos para el metabolismo de las diferentes especies, según sea el caso. Puede ser urea, arginina o glucosa, y esto nos va a permitir el estudio de los caracteres metabólicos de los diferentes géneros y especies de micoplasma. También necesitamos los indicadores de pH.
Y estos indicadores de pH varían dependiendo de si el medio es sólido y líquido. Generalmente en los medios sólidos uno de los más utilizados es el sulfato de manganeso, que en el caso particular de las especies de ureaplasma permite la visualización de las colonias que se tiñen de color marrón por el dióxido de manganeso. En el caso particular de los caldos, el indicador de pH va a ser el rojo de fenol, que permite la detección de la variación del pH, produciendo un cambio de color en el caldo. También, debido a la fragilidad osmótica que presentan estos microorganismos, los medios deben contener una solución buferada o tampón para mantener el pH del medio cercano a la neutralidad, alrededor de 6,4. Y también se recomienda añadir antibióticos al medio de cultivo para eliminar los contaminantes bacterianos, sobre todo cuando se trata de muestras donde hay flora normal asociada. Y como los micoplasmas carecen de pared celular, entonces se recomienda añadir al medio antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis del péptidoglucano de la pared celular, como los beta-lactámicos, como la penicilina, o los glicopéptidos, como la vancomicina. Existe una gran variedad de medios de cultivo que son utilizables para el diagnóstico bacteriológico de las especies de micoplasma. Aquí tenemos en la lámina algunos de los más utilizados, de los más comunes. Para el caso, por ejemplo, de Mycoplasma pneumoniae, uno de los más utilizados es el medio difásico azul de metileno glucosa. Se denomina difásico porque es un medio que en un mismo recipiente tiene una fase sólida y una fase líquida para facilitar el aislamiento de los microorganismos. La fase líquida está constituida por un caldo básico conocido como caldo PPLO, más obviamente agar como agente solidificante, extracto de levadura, suero animal, glucosa, azul de metileno, rojo de fenol y solución de acetato de salio y penicilina. Tenemos también el medio Mycoplasma glucosa agar, que es un medio basal conocido como agar micoplasma, que contiene extracto de levadura, solución de glucosa, acetato de sodio y penicilina. Tal vez los medios más utilizados y con los que he tenido la oportunidad de trabajar ha sido con el medio sucrosa fosfato o SP4 en caldo agar, que contiene básicamente caldo PPLO con agar, extracto de levadura, suero, penicilina, polimixina B, anfotericina B, glucosa y rojo de fenol. Este medio se utiliza sobre todo para el aislamiento de especies de micoplasma genitales, incluyendo Mycoplasma hominis y ureaplasma. Y tenemos el caldo y agar U de ureaplasma, que básicamente es similar al anterior, pero dentro de los antibióticos contiene penicilina, polimixina B, anfotericina B, lincomicina, y además contiene, además de glucosa, contiene urea como sustrato metabólico. Tenemos también el caldo y agar H, que es específico para Mycoplasma hominis, donde entonces los antibióticos presentes son penicilina, polimixina B, anfotericina B, ¿ok? Y como sustratos metabolizables tiene glucosa y arginina. Todos estos medios utilizan, estos tres últimos medios utilizan el rojo de fenol como agente indicador de pH. En tal sentido, estos medios que son dispensados en unos vialcitos pequeñitos, unos frasquitos sumamente pequeños, en condiciones normales tienen un color amarillo, ¿ok? Y en el caso de que el cultivo sea negativo, se observa amarillo. En el caso de un cultivo positivo para Mycoplasma hominis, toman un color rojo frambuesa, ¿ok? Producto de la degradación de la arginina y de la glucosa por el microorganismo. Y en el caso de ureaplasma urealítico, aunque en la foto no se observa muy bien,
el tono rojo es diferente y es un color entre rojo y naranja, producto del metabolismo de la urea por parte de ureaplasma urealítico o de ureaplasma parvo. Recordemos que por cultivo no se pueden diferenciar estas dos especies. Y otra cosa importante que debemos recordar es que tanto así sea el cultivo negativo como sea positivo, en el caso de los micoplasmas no debe haber turbidez en el caldo, y la positividad simplemente nos las va a dar es el cambio de color del indicador de pH. Otro de los medios que pueden ser utilizados son el medio Highcliffe modificado ya sea en caldo o en agar, el caldo Chepas 10B, el agar 7, el agar A8, y hay una gran variedad que no aparecen reflejados aquí porque cada casa comercial hace su propio medio de. Es importante que la inoculación de las muestras se realice mediante diluciones seriadas del inóculo para evitar posibles interferencias con antibióticos, anticuerpos y otros inhibidores que pudiesen estar presentes en la muestra. Igualmente se recomienda que cuando las muestras sean líquidas se mezclen bien, se centrifuguen a 600 revoluciones por minuto por 15 minutos a fin de concentrar a los micoplasmas en el sedimento y proceder luego a trabajar con el sedimento de la centrifugación. En el caso de la orina se debe centrifugar o en su defecto filtrar utilizando filtros que tengan un poro de 0,45 micras de diámetro. También se puede utilizar muestras de tejido, pero teniendo la precaución de homogeneizarlos antes de proceder al cultivo de los micoplasmas. Como ya mencionamos previamente, hay una gran variedad de muestras que se pueden utilizar para el diagnóstico bacteriológico a través del cultivo de especies de micoplasmas. En este caso en particular vamos a hablar de Mycoplasma pneumoniae, por lo que la mayoría de las muestras van a ser representativas del tracto respiratorio. Puede ser una muestra de esputo, un exudado nasal, un exudado faríngeo, etc. Estos microorganismos, perdón, estas muestras deben ser resuspendidas directamente en un vial conteniendo caldo específico para Mycoplasma pneumoniae. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el caldo SP4, específicamente viales conteniendo un volumen de 1,8 ml de caldo. Y vamos a colocar entonces 0,2 ml de la muestra. Además de inocular directamente este caldo, se recomienda hacer diluciones seriadas con base a 10, es decir, diluciones 1 en 10, y realizar mínimo 3 diluciones. Y proceder a sembrar caldos con cada una de estas diluciones. Estos caldos deben ser incubados aeróbicamente. De igual manera, se recomienda inocular directamente de la muestra una placa de agar, que en este caso también va a ser el agar SP4, y lo vamos a inocular con 50 microlitros de la muestra, y estas placas se van a incubar en una atmósfera de 5 a un 10% de CO2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que haya la acidificación del caldo, es decir, el cambio de color del indicador de pH, que es rojo de fenol, del color rosa a amarillo, el cual ocurre después de mínimo 4 días de incubación, producto de la degradación de la glucosa por parte de Mycoplasma pneumoniae. En el caso de que no haya crecimiento de colonias en el agar original, debemos subcultivar los caldos positivos a nuevas placas de agar.
y vamos a examinar diariamente las placas de agar originales y los subcultivos cada 2 o 3 días después de estos 4 días iniciales de incubación para buscar la presencia de colonias esféricas con un diámetro que oscila entre 10 y 100 micras y que aparecen al cabo de 4 a 20 días. En caso de observarse morfología compatible con Mycoplasma pneumoniae, debo proceder luego a hacer pruebas de identificación. Estas pruebas de identificación pueden ser específicas a través de métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, donde podemos decir entonces con toda certeza que estamos en presencia de Mycoplasma pneumoniae, o podemos recurrir a hacer una identificación fenotípica a través de una serie de pruebas que nos van a permitir lograr una identificación presuntiva. Estas pruebas, para el caso de Mycoplasma pneumoniae, algunas de las pruebas serían, por ejemplo, la prueba de hemaabsorción y la prueba de reducción del trifeniltretasóleo. Si estas pruebas son positivas, yo puedo reportar presuntivamente positivo para Mycoplasma pneumoniae. Pero en el caso de que sean negativas, yo lo que puedo reportar es que tengo presuntivamente una especie de micoplasma, pero que no es Mycoplasma pneumoniae, es decir, una especie de micoplasma diferente a Mycoplasma pneumoniae. Por el otro lado, en el esquema tenemos ¿qué hago si no observo cambio de color en el caldo y ya voy entre los días 10 y 21? Pues simplemente debo subcultivar estos caldos independientemente de que tengan, porque no tienen cambio de color, los debo subcultivar a nuevas placas de agar. Si no se observa desarrollo de colonias después de hasta 6 semanas de incubación, lo que sí puedo es reportar como negativo para la investigación de Mycoplasma pneumoniae. En el caso de los micoplasmas genitales, tenemos que hay unas especies que son fácilmente cultivables y son de crecimiento rápido, mientras que otras, debido a su crecimiento lento, muy difícilmente pueden ser cultivadas y deben ser entonces diagnosticadas por métodos diferentes al cultivo. Dentro de las especies que son fácilmente cultivables y que crecen en un periodo entre 1 y 5 días, tenemos a Mycoplasma homini y las dos especies de Ureaplasma que infectan al humano, que son Urealyticum y Parvum. Mientras que en el otro grupo, en los que son difícilmente cultivables y de crecimiento lento, tenemos a Mycoplasma genitalium y Mycoplasma fermentans. En el caso de los micoplasmas genitales, particularmente de Mycoplasma homini y especies de Ureaplasma, el cultivo se procesa de manera similar. Lo que vamos a cambiar es el medio de cultivo que vamos a utilizar porque los sustratos metabólicos son diferentes. Entonces la muestra proveniente del tracto genital igual se toma 0.2 ml de las muestras cuando son líquidas previamente centrifugadas y tomar del sedimento, y se inoculan en pequeños viales conteniendo 1.8 a 2 ml del caldo, que puede ser el caldo 10B, el caldo, o sea, cualquier caldo que nosotros tengamos en el laboratorio para la investigación de estos microorganismos. ¿Okay? Y también se recomienda hacer las diluciones de las muestras, como lo hicimos exactamente igual en el caso de Mycoplasma pneumoniae. Y los caldos deben ser incubados también aeróbicamente. Igual se recomienda sembrar directamente los 50 microlitros de la muestra en las placas de agar y vamos a incubar esas placas en una atmósfera del 5 al 10% de CO2, ya sea por el método de la vela o con un sistema Jenbach.
¿Qué vamos a buscar entonces? Aquí vamos a buscar lo contrario, vamos a buscar es la alcalinización del caldo, el cambio de amarillo a rosa después de 1 a 4 días de incubación, producto de que del metabolismo de la urea en el caso de ureaplasma y del metabolismo de la arginina en el caso de Mycoplasma hominis. Debemos recordar, como mencionábamos, los micoplasmas no enturbian los caldos y originalmente los vemos así, translúcido y amarillo. Una colonia de micoplasma, un cultivo, perdón, positivo en caldo para Mycoplasma hominis va a desarrollar un color rojo frambuesa, como ya mencionamos previamente, producto de la alcalinización del medio por la degradación de la arginina, que libera amoníaco. Mientras que en el caso de las especies de ureaplasma, la alcalinización del medio proviene del amoníaco que se produce a consecuencia del metabolismo de la urea. Una vez que se observa cambio de color en los caldos, se debe también revisar la superficie de los medios de cultivo sólidos para buscar el crecimiento de colonias características. Si no hay crecimiento en el agar original, se debe entonces subcultivar los caldos positivos a nuevas placas de agar y debemos examinar diariamente tanto las placas de agar originales como los subcultivos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las colonias de ureaplasma y de Mycoplasma hominis? Las colonias de ureaplasma en estos medios son colonias marrones, granulares, pequeñas que miden entre 15 y 60 micros de diámetro y se desarrollan en un tiempo que oscila entre 1 y 3 días. Y en estos casos, si yo tengo esta morfología colonial y observo un color rojo-naranja en los caldos, entonces debo reportar positivo para especies de ureaplasma. Recordemos que no puedo identificar la especie por cultivo, sino que debo recurrir a pruebas moleculares. Ahora bien, si yo veo en el caldo un cambio de color a rojo frambuesa y en el agar veo colonias grandes que miden entre 200 a 300 micras con aspecto de huevo frito que se desarrollan en 3-4 días, yo reporto positivo para Mycoplasma hominis. Si al cabo de 7 días de incubación no se observa el crecimiento de colonias en el agar ni se observa cambio de color en los caldos, se debe reportar entonces el cultivo como negativo tanto para Mycoplasma hominis como para especies de ureaplasma. Los micoplasmas crecen embebidos en el agar, con el centro de la colonia situado de manera característica por debajo de la superficie del medio de cultivo. De hecho, las unidades formadoras de colonias contenidas en el inóculo, al llegar a la superficie del medio de cultivo, comienzan a crecer en dos direcciones. Primero, sobre la superficie del agar y dentro del mismo, lo que le da el aspecto característico de huevo frito. ¿Por qué? Porque en la parte superficial el crecimiento que ocurre en condiciones aeróbicas, es decir, en contacto con el oxígeno, el microorganismo crece de forma micelial, mientras que en la profundidad del agar el crecimiento ocurre en condiciones anaeróbicas y se da mediante fisión binaria. Ahora bien, el aspecto de las colonias va a variar de acuerdo a la especie y es lo que utilizamos para la identificación de las bacterias en el laboratorio. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae produce colonias pequeñas, cóncavas a manera de cúpula, desprovistas del halo alrededor con aspecto granular homogéneo y tiene una forma como de mora. En el caso de Mycoplasma hominis produce colonias más o menos grandes con el típico aspecto de huevo frito
y tienen un tamaño de 100, 200, 300 micras de diámetro, con su característico centro más denso y la periferia más ligera, menos densa y de aspecto granular. Hay una característica muy importante de Mycoplasma hominis y es que es la única especie de micoplasma que es capaz de crecer en medios de agar sangre, preparado específicamente con agar base Columbia, ¿ok? Y de hecho tuve la experiencia de trabajar con los micoplasmas genitales en mi tesis de maestría y de verdad que en ocasiones, sobre todo cuando la sangre está fresca, sobre la superficie del medio de agar sangre alrededor de las 24 48 horas, en caso de que la muestra esté positiva, se suelen ver como una serie de punticos o como huequitos en la superficie del agar que cuando son observados al microscopio con objetivo de 10X se verifica que son colonias de Mycoplasma hominis. Eso también contribuye a su identificación. Aquí en esta foto pueden observar también una colonia de ureaplasma, ¿ok? Que produce colonias pequeñas, completamente desprovistas de halo alrededor. Fíjense que apenas miden entre 10 y 50 micras de diámetro, que toman el color marrón y tienen la forma característica de erizo de mar o de ovillo de lana. Esta es una foto propia de mi trabajo de tesis de maestría en microbiología de una paciente que tenía una infección mixta por especies de ureaplasma y Mycoplasma hominis. Por su parte, en este sistema de cultivo que yo utilicé, también Mycoplasma fermentans era capaz de crecer, solo que lo hacía mucho más lentamente que Mycoplasma hominis y producía también las colonias en forma de huevo frito de manera similar, o sea, con una morfología similar a la de Mycoplasma hominis, solo que se diferencia porque Mycoplasma fermentans además es capaz de fermentar la glucosa, cosa que no hace Mycoplasma hominis. Ya hemos mencionado hasta el cansancio que los micoplasmas no toman la coloración de Gram porque están desprovistos de la pared celular. En consecuencia, se deben utilizar tinciones alternativas que nos permitan distinguir los posibles artefactos que suelen aparecer en los medios de cultivo de las verdaderas colonias bacterianas. La tinción de Dienes es una coloración inespecífica que imparte una apariencia contrastante a las colonias de micoplasma en el agar, permitiendo una fácil visualización de su morfología y características. Utiliza una solución colorante que contiene azul de metileno, azur 2, maltosa, bicarbonato de sodio y agua destilada. Para hacer la coloración se baña o se cubre la placa con 1 ml de la solución colorante, se deja actuar por muy breve tiempo y se enjuaga inmediatamente con agua destilada. Luego se procede a decolorar cubriendo la placa con 1 ml de etanol al 95% por 1 minuto, se enjuaga nuevamente con agua destilada y se deja secar y se observa con objetivo seco de bajo aumento. En esta coloración, las pseudocolonias y las formas L de bacterias se van a decolorar en un periodo de menos de 30 minutos, mientras que las verdaderas colonias de micoplasma adquieren una coloración permanente hasta por más de 24 horas. Como hemos dicho, las colonias de micoplasma se observan con morfología de huevos fritos, con el centro azul más oscuro y la periferia de color más claro y altamente granular, en contraste con el fondo del agar que va a permanecer claro o puede tomar un ligero tono celeste o violeta. Los micoplasmas diferentes a Mycoplasma pneumoniae van a permanecer teñidos y no van a perder el colorante, mientras que Mycoplasma pneumoniae tiene la característica de que es capaz de reducir el azul de metileno luego de algún tiempo
y va a perder la coloración, o sea que se va a volver incoloro. Mientras que si el aislado es del tracto genital y produce las colonias típicas en forma de huevo frito, yo lo puedo reportar tranquilamente como Mycoplasma homini. Y si lo que observo son las colonias pequeñitas desprovistas de la capa granular alrededor, como ureaplasma urealítico. Ahora, existe un método alternativo para realizar la coloración en el que alternativamente yo puedo tomar una pequeña fracción del agar de aproximadamente 1 centímetro y lo coloco sobre la superficie de una lámina porta objeto. Se toma una laminilla cubre objeto y con la ayuda de un hisopo se agrega una pequeña cantidad del colorante, se deja reposar un poco simplemente para que se seque un poquito el colorante y luego esta laminilla se coloca invertida de manera de cubrir la preparación, o sea, de cubrir el bloque de agar, y se va a interpretar la coloración de la misma manera como les mencioné anteriormente. Otras de las tinciones que se pueden utilizar para el estudio de los micoplasmas son la coloración de Gienza, y aquí en la imagen puede ver una colonia de Mycoplasma homini con su típico aspecto de huevo frito, pero en este caso teñida con una coloración de Gienza utilizada comúnmente en hematología. También se pueden utilizar coloraciones fluorescentes, como por ejemplo con el naranja de acridina, ya que los micoplasmas poseen ácidos nucleicos que toman el color amarillo naranja brillante característico de esta coloración, permitiéndonos entonces detectar la presencia de micoplasmas en las muestras. Como bioanalistas debemos ser capaces de lograr en el laboratorio diferenciar entre los géneros de molicutes que pueden ser capaces de producir infección en el humano, como son acoleplasma, ureaplasma y micoplasma. Obviamente, esta diferenciación se puede hacer mediante la morfología colonial, la prueba de la digitonina y la prueba de la ureasa. Las colonias de acoleplasma son colonias grandes y miden hasta 8 micras de diámetro. Las de ureaplasma son sumamente pequeñas, miden 0,1 micras, y las de micoplasma que tienen forma y tamaño variable. La prueba del disco de digitonina es positiva para micoplasma y para ureaplasma, pero es negativa para acoleplasma. La técnica de difusión con disco para la detección de la digitonina es el método estándar para diferenciar entre miembros de los géneros micoplasma y acoleplasma cuando estamos realizando el cultivo bacteriológico. El principio de esta técnica se basa en el requerimiento de esteroles que son críticos para la formación de la membrana citoplasmática de los molicutes, y estos son generalmente obtenidos del medio ambiente. La prueba se fundamenta en la capacidad que tiene acoleplasma de sintetizar esteroles a través de las vías metabólicas, mientras que micoplasma es incapaz de hacerlo. Esto se hace evidente porque la digitonina evita que las especies de micoplasma obtengan los esteroles del medio, inhibiendo de esta manera su crecimiento. En consecuencia, una prueba positiva para micoplasma se va a visualizar al formarse un halo de inhibición del crecimiento alrededor del disco de digitonina. En cambio, si corresponde a acoleplasma, la digitonina no inhibe el crecimiento, por lo que no se observa la formación del halo de inhibición. Para realizar esta prueba,
Las cepas sospechosas de micoplasma se cultivan en agar PPLO por 3 días a 37 grados centígrados en una atmósfera del 5 al 10% de CO2 para obtener colonias frescas y aisladas. A partir de este cultivo puro y con el objetivo de obtener un inóculo, se cortará un pequeño trozo de agar de aproximadamente 1 centímetro cuadrado con que tenga una alta densidad de colonias y se va a subcultivar en un tubo con 5 ml de caldo PPLO, el cual se va a incubar a 72 por 72 horas a 37 grados centígrados al microaerofilia también. Terminado este periodo de incubación, se chequea visualmente el crecimiento en el caldo, se introduce un hisopo de algodón estéril para que se empape con la suspensión bacteriana y se va a presionar suavemente contra las paredes del tubo de manera de quitar el exceso de líquido, como cuando vamos a hacer un antibiograma de rutina. Posteriormente vamos a inocular la superficie de una placa de agar PPLO, tal cual como hacemos en el antibiograma, rodando la placa en un ángulo de 60 grados cada vez. Se deja secar por 5 minutos a temperatura ambiente antes de colocar el disco de digitonina, los cuales se colocan manualmente en el centro de cada placa con la ayuda de una pinza estéril y presionando suavemente sobre la superficie del agar. O sea que lo que estamos haciendo es un antibiograma, pero vamos a utilizar es un disco de digitonina. Finalmente las placas se incuban por 7 días a 37 grados centígrados en atmósfera microaerofilia. Y una vez terminado el periodo de incubación se realiza la lectura de las placas comprobando visualmente la presencia de un halo de inhibición. Los halos se visualizan como zonas transparentes alrededor del disco de digitonina y se va a interpretar como una prueba positiva cuando se observa un halo de inhibición mayor a 5 milímetros, que generalmente tiene entre 20 y 25 milímetros, lo cual sugiere que la bacteria pertenece al género Mycoplasma o Ureaplasma. Por el contrario, si no hay presencia del halo de inhibición o este es menor de 3 milímetros, indica que la bacteria en cuestión pertenece al género Acoleplasma. Y como cepa control, se debe utilizar una cepa de Mycoplasma bovis ATCC 25025. La otra prueba que se utiliza es la prueba de la ureasa, que solamente la da positiva los miembros del género Ureaplasma que son capaces de hidrolizar la urea. Cuando vimos el esquema diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, vimos cómo la identificación presuntiva se podía lograr a través de pruebas fenotípicas que entre las que tenemos entonces la producción de beta hemólisis, la hemadsorción de las colonias y la reducción del trifeniltetrazolio. En el caso de las especies de Ureaplasma, se puede utilizar la prueba de la ureasa y la prueba de susceptibilidad a eritromicina. Y en el caso de Mycoplasma hominis, se utiliza la prueba de susceptibilidad a lincomicina y la prueba de la arginina. La prueba de beta-hemólisis para Mycoplasma pneumoniae se lleva a cabo bañando o cubriendo la placa de agar que contiene las colonias sospechosas de Mycoplasma pneumoniae con una suspensión de eritrocitos de oveja o de caballo al 5% en agar a una solución fisiológica al 1%. Para preparar esta suspensión, el agar al 1% se funde y se enfría a 50 grados centígrados,
Luego se le agrega la suspensión de eritrocitos de caballo o de oveja al 5% y se vierte una capa delgada sobre la superficie del agar donde se encuentran las colonias sospechosas. Esto se incuba a 37 grados en una atmósfera aeróbica durante 24 a 48 horas y transcurrido el tiempo de incubación, vamos a ver cómo en caso de ser la prueba positiva, las colonias de Mycoplasma pneumoniae van a inducir la aparición de hemólisis a su alrededor, como se observan aquí en la diapositiva, debido a la producción de peróxido de hidrógeno, mecanismo que ya habíamos explicado cuando hablábamos de la patogenicidad de Mycoplasma pneumoniae. Otra de las pruebas presuntivas utilizadas en la identificación de Mycoplasma pneumoniae es la prueba de hemadsorción. Para esto se baña la placa con el microorganismo de prueba con 1 ml de una suspensión de glóbulos rojos. Esto se incuba a 35 grados centígrados por 30 minutos, rotando ocasionalmente para evitar que los glóbulos rojos sedimenten o se asienten. Se lava 3 veces con 3 ml de caldo micoplasma o caldo PPLO, rotando suavemente y se remueve, y posteriormente se examinan las colonias con un aumento de 50 a 100x en un microscopio de disección y vamos a observar, en caso de que la prueba sea positiva, cómo los glóbulos rojos se adhieren alrededor de las colonias de Mycoplasma pneumoniae. La prueba de reducción del trifeniltetrazolio es muy similar a lo que estamos acostumbrados a hacer en la prueba de citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque el trifeniltetrazolio es un compuesto redox, un agente redox, y la prueba se basa en la habilidad que tiene Mycoplasma pneumoniae para reducir este compuesto, el tetrazolio, de incoloro a un color rojo de forma SAN. Las colonias, o sea, la placa conteniendo las colonias con el microorganismo en cuestión, se bañan con aproximadamente 2 ml del colorante del trifeniltetrazolio. Se incuba a una temperatura de 35 grados centígrados por media hora, 1 hora, es decir, 30 a 60 minutos, y posteriormente se examinan las colonias utilizando un microscopio de disección con aumento de 40 a 60x, y vamos a ver, en el caso de que la prueba sea positiva, cómo las colonias se van oscureciendo de color rojo a púrpura luego de 60 minutos, es decir, después de una incubación prolongada, y las colonias se van a poner finalmente negras, tal como ocurre en las pruebas de oxidasa. En el caso de que la prueba sea negativa, no se observa cambio de color después de hasta 1 hora de haber aplicado el reactivo. Esta prueba puede incluso realizarse después de hacer la prueba de hemadsorción. Se puede utilizar también la epifluorescencia para identificar a Mycoplasma pneumoniae. Para esto se bañan las colonias con anticuerpos específicos anti-Mycoplasma pneumoniae que son conjugados con un compuesto fluorescente, específicamente con isotiocianato de fluoresceína. Se deja actuar unos minutos, se lava para remover el conjugado y se examina entonces con el microscopio de epifluorescencia. En el caso de ser positivo, se va a observar el color amarillo de la fluorescencia del colorante, mientras que en caso de ser negativo no se observa la aparición de fluorescencia al microscopio. Para la identificación definitiva de las especies de Mycoplasma, se pueden utilizar las pruebas de inhibición de crecimiento, inhibición metabólica o inmunofluorescencia directa. Para efectuar la prueba de inhibición del crecimiento, se inocula a manera de césped una placa de agar con una suspensión en caldo del microorganismo de prueba
y se le colocan discos de papel de filtro impregnados con anticuerpos específicos anti-Mycoplasma pneumoniae sobre la superficie del agar y se incuba. En caso de que la prueba sea positiva, se observa inhibición del crecimiento alrededor del disco con anticuerpos. Como pueden observar aquí en la foto, es muy similar a lo que hacemos en un antibiograma o a lo que se hace en la prueba de la digitonina que habíamos mencionado. Comercialmente existen disponibles una gran variedad de sistemas para el cultivo de las especies de Mycoplasma. Algunos sirven para Mycoplasma pneumoniae, otros son dedicados principalmente al estudio de los micoplasmas genitales. Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de trabajar, como les decía previamente, en mi tesis de maestría con el cultivo de micoplasmas genitales y trabajé con los equipos, con los kits comerciales de Biomerux, que era el Mycoplasma LIO y el Mycoplasma IST Kit. El Mycoplasma LIO tenía un medio, proveía un medio sólido en placa y un medio líquido, es decir, o caldo, que me permitía visualizar al microorganismo tanto en las colonias como en los caldos. Y el Mycoplasma IST Kit permite hacer pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Lamentablemente el equipo Mycoplasma LIO ya no está disponible, no sé si está descontinuado completamente o es que no está disponible para esta parte del mundo, pero el Mycoplasma IST, aunque es difícil de conseguir, para nosotros sí está disponible. En esta diapositiva pueden ver cómo funciona uno de los sistemas comerciales para la identificación y recuento de micoplasmas genitales basándose en el cultivo en caldo, ya sea para las especies de ureaplasma o para las especies de Mycoplasma homini. Tiene un medio sólido que nos permite observar la morfología de las colonias en el agar, y el sistema con el que yo tuve la ocasión de trabajar, el Mycoplasma IST2 de Biomerux, que nos permite hacer identificación, recuento y determinar la susceptibilidad a los antimicrobianos mediante una determinación de rangos de C&M y nos permite probar simultáneamente hasta 9 antibióticos como son doxiciclina, osamicina, ofloxacina, eritro, tetra, cipro, acitro, claritro y pristinamicina. La dificultad para aislar Mycoplasma pneumoniae de muestras respiratorias ha sido el principal factor condicionante para que el diagnóstico de la neumonía causada por esta bacteria se haya abordado tradicionalmente por técnicas serológicas. Esta ha sido la principal herramienta diagnóstica, en parte por la facilidad de la obtención de la muestra y en otra parte por la disponibilidad de múltiples pruebas, es decir, por la facilidad de obtener varias muestras de un mismo paciente y al mismo tiempo se dispone de diversos sistemas o diversas pruebas de carácter serológico para el diagnóstico de este microorganismo. Mycoplasma pneumoniae posee en su membrana externa antígenos proteicos y glicolipídicos que generan una respuesta de anticuerpos en los individuos infectados. La proteína P1 es la principal diana de la respuesta de anticuerpos y es también el antígeno más utilizado en las técnicas serológicas. Ahora bien, a lo largo de los años se han utilizado diferentes técnicas serológicas para el diagnóstico de infección por Mycoplasma pneumoniae. La primera de ellas, las crioaglutininas o aglutininas frías, que son pruebas muy inespecíficas. El resto de las pruebas serológicas que aparecen acá en la lámina permiten detectar tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Y dentro de estos métodos tenemos la fijación de complementos
técnicas de aglutinación con partículas sensibilizadas, para lo cual se han usado reactivos de aglutinación con partículas de látex, hematíes o partículas de gel. Estas últimas son las más usadas actualmente y utilizan una mezcla de antígenos glicolipídicos obtenidos de extractos de cultivo. También tenemos las técnicas de enzimoanálisis como ELISA, inmunodifusión radial e inmunoblot. De todas estas técnicas, la fijación de complemento es el método diagnóstico más utilizado junto con el diagnóstico clínico del paciente, y esto se debe a las complicaciones que presenta el cultivo para poder realizarse, como es la escasa disponibilidad de sistemas de cultivo, las dificultades técnicas y el prolongado periodo de incubación, por lo que el cultivo no se hace de rutina en la mayoría de los laboratorios. Esta prueba de fijación de complemento generalmente utiliza un antígeno glicolipídico extraído con cloroformo metanol y permite determinar principalmente inmunoglobulina M y en menor extensión inmunoglobulina G. Las crioaglutininas o aglutininas frías son anticuerpos tipo IgM dirigidos contra el antígeno I de los eritrocitos humanos que se detectan por aglutinación a 4 grados centígrados de hematíes del grupo O RH negativo. ¿Cómo se hace esta prueba? Se toman diluciones seriadas de suero mezcladas con eritrocitos humanos lavados y esto se deja incubar toda la noche a 4 grados centígrados. Y esta aglutinación se disocia cuando la muestra alcanza otra vez una temperatura de 37 grados centígrados. La prueba se considera sugestiva de infección cuando se obtiene un título igual a superior a 1 en 32, pero se dice que el incremento en los títulos de sueros pareados se considera más confiable. En general, después que el paciente sufre una infección por Mycoplasma pneumoniae, aproximadamente un 30 a un 70% de esos pacientes presenta títulos de anticuerpos de aglutinina fría iguales o superiores a 1 en 32. Pero esta prueba es inespecífica porque también pueden generar estas aglutininas las infecciones virales como Epstein-Barr o citomegalovirus, algunas bacterias como Klebsiella pneumoniae, enfermedades del colágeno y enfermedades neoplásicas. Dada su baja sensibilidad y limitada especificidad, no se considera actualmente una técnica útil para el diagnóstico de la infección por Mycoplasma pneumoniae. En la imagen pueden ver una representación esquemática del procedimiento de la prueba, donde ven en rojo, obviamente representados los eritrocitos, y en verde, como estrellitas, los anticuerpos. Y observan entonces que cuando hay aglutinación fría en la prueba, cuando estamos a temperatura ambiente, los anticuerpos no se unen a las células rojas, mientras que a temperaturas más bajas, estos anticuerpos reaccionan y se unen a los antígenos, produciéndose la unión a través de lo que se conoce como aglutinación. Y acá en la foto tienen una prueba de aglutinación para aglutinina fría positiva, y una prueba negativa. En relación con Mycoplasma pneumoniae, la inmunoglobulina M aparece a la tercera semana, alcanza su pico y luego comienza a disminuir. Por su parte, la inmunoglobulina G va aumentando lentamente y alcanza su pico máximo a las 5 semanas y puede permanecer elevada por un periodo de aproximadamente 3 o 4 años. Mientras que los anticuerpos fijadores de complemento se mantienen por años. La mayor seguridad diagnóstica para el Mycoplasma pneumoniae por serología se obtiene mediante la demostración de un aumento en 4 títulos en un par de sueros.
un suero tomado durante la fase aguda y otro durante la fase convaleciente, y tiene que haber una diferencia de 4 diluciones o 4 títulos para considerar entonces la prueba con valor diagnóstico, o en su defecto un solo suero en fase convaleciente con un título mayor o igual a 1 en 32. El diagnóstico serológico de los micoplasmas genitales se basa en la detección de antígenos lipídicos asociados a la membrana, utilizando anticuerpos antígenos LAM, es decir, contra los antígenos lipídicos asociados a la membrana, y en consecuencia son altamente específicos de especie. Estos antígenos son utilizados como blanco para las pruebas fundamentalmente de enzimonoanálisis y utiliza sonicados purificados del organismo como antígenos de fase sólida, y también se utiliza la técnica del Western Immunoblot. Ahora bien, existen una serie de factores que afectan negativamente la especificidad y sensibilidad de las pruebas serológicas para el diagnóstico de los micoplasmas genitales. La primera de estas razones es que puede haber una reactividad cruzada, debido a que los antígenos de superficie son compartidos por especies diferentes de micoplasma. En segundo lugar, la alta frecuencia de variabilidad en los antígenos de superficie, que hace difícil encontrar anticuerpos que sean al mismo tiempo representativos y específicos para todas las variantes antigénicas dentro de una misma especie. Tercero, el rápido deterioro de los antígenos durante los procedimientos usuales en el laboratorio a la que son sometidas las muestras, como es la filtración, subcultivos, etc. Incluso en el caso de las cepas de referencia. Y por último, a medida que se ha incrementado el número de especies de micoplasma, entonces cada aislamiento tiene que ser probado frente a mayor número de antisueros. En consecuencia, la identificación serológica completa de las especies de micoplasmas genitales es cada día más laboriosa y no son utilizadas, o sea, no tienen utilidad de rutina para el diagnóstico de infecciones por estos microorganismos y quedan relegadas a centros de referencia. En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana, debemos decir que debido a las dificultades que presenta el cultivo de estos microorganismos, a su crecimiento lento y a la falta de métodos estandarizados disponibles para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, estas no son realizadas de rutina. De acuerdo con la especie, lo que podemos es inferir que generalmente los micoplasmas son sensibles a las tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, fluoroquinolonas, aminoglicósidos, fenicoles y oxazolidinona. Pero obviamente debemos recordar que ellos son intrínsecamente resistentes a los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, obviamente porque ellas están desprovistas de esta estructura. En consecuencia, ellos son intrínsecamente resistentes. Igual mecanismo de acción tienen los glicopéptidos, pero también se ha observado que los micoplasmas son intrínsecamente resistentes al ácido nalidíxico y a la rifampicina. Dentro de la susceptibilidad antimicrobiana tenemos que hacer mención a típicas excepciones de resistencia natural presentes en Mycoplasma pneumoniae y especies de ureaplasma que son resistentes a las lincosamidas, es decir, a la clindamicina, y en el caso de Mycoplasma hominis a los macrólidos, eritromicina, acitromicina, telitromicina, cetromicina, etc. La resistencia a los macrólidos en los miembros del género Mycoplasma
está asociada con la presencia de mutaciones a nivel del ARN ribosómico 23S. Por su parte, la resistencia a tetraciclina es mediada por el gen TET-M, que está presente en un transposón, el transposón 916. La resistencia a fluoroquinolona se debe a mutaciones en la enzima ADN girasa y la topoisomerasa 4. Y la región determinante de resistencia a las quinolonas, conocidas como QNDR, está comprendida entre los residuos 68 y 107. Por su parte, la resistencia a rifampicina se debe a la existencia de un solo aminoácido en la posición 526 de la subunidad beta de la ARN polimerasa. Aquí tenemos una tabla que resume la susceptibilidad antimicrobiana generalmente expresada por cepas de Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma fermentan y especies de Ureaplasma. En general, podemos decir que el patrón de susceptibilidad antimicrobiana que presenta Mycoplasma pneumoniae es similar al de Mycoplasma genitalium, aunque este no aparece representado en la tabla, mientras que el de Mycoplasma fermentans lo es con el de Mycoplasma hominis, y por su parte los miembros del género Ureaplasma presentan un patrón de susceptibilidad diferente, pero todos, como es característico del grupo, son intrínsecamente resistentes a los beta-lactámicos y a los glicopéptidos. En el caso de Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium, ambos presentan susceptibilidad a tetraciclina, eritromicina, claritromicina, acitromicina, espectinomicina. Pueden presentar resistencia variable a clindamicina y a las quinolonas. Por su parte, Mycoplasma hominis y Mycoplasma fermentans van a ser usualmente sensibles a tetraciclina, clindamicina y quinolonas, y resistentes a los macrólidos, fundamentalmente a la eritromicina, y variables a la espectinomicina. Por su parte, las especies de Ureaplasma son resistentes a clindamicina, sensibles a tetraciclina y los macrólidos, y con una susceptibilidad variable a la espectinomicina y a las quinolonas. En la actualidad no existe un método estandarizado para la realización de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos en cepas de micoplasmas aisladas en cultivo. Sin embargo, se espera que el CLSI, es decir, el Instituto para la Estandarización de Laboratorios Clínicos, publique las directrices para la realización e interpretación de las pruebas de sensibilidad de estos microorganismos a los antibióticos, como culminación de los estudios que viene desarrollando en forma conjunta con el subcomité de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana específico de los micoplasmas. Ahora bien, la realización de las pruebas de sensibilidad frente a los antimicrobianos en los aislados de micoplasma es una tarea laboriosa sometida a múltiples factores. En primer lugar, no hay un medio de cultivo ni un pH único estandarizados, ya que cada especie de micoplasma difiere en sus requerimientos. Por ejemplo, las especies de Ureaplasma requieren un pH entre 6 y 6,5. Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma hominis requieren un pH de 7,4. Por otra parte, el pH puede afectar la actividad de los antibióticos
y es un factor crítico en la interpretación de los resultados. La incubación en atmósfera microaerofílica también puede afectar el pH y el valor de la determinación de la concentración inhibitoria mínima. El tiempo de crecimiento de la especie de Mycoplasma también influye porque, por ejemplo, el método de difusión con disco en agar no es recomendable para Mycoplasma pneumoniae y otras especies de crecimiento lento por la difusión del antibiótico en el agar antes de que el crecimiento del micoplasma sea visible y por la falta de correlación existente entre los diámetros de inhibición con los valores alcanzados de concentración inhibitoria mínima. En cuanto al inóculo apropiado, el consenso actual es que sea entre 10 a la 4 y 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por ml. En la actualidad hay tres métodos, digamos, que se utilizan para estas pruebas en los centros de referencia, como son la dilución en agar, que es el considerado el GON estándar o método de referencia, la dilución en caldo, que obviamente se hace por microdilución, y los métodos de gradiente. En el caso de la dilución en caldo o microdilución, estas pruebas se basan en la prueba de inhibición metabólica, donde a los pocillos de una placa o lámina de microtitulación en los que se han realizado diluciones dobles seriadas del antibiótico en el caldo de cultivo, se le añade un inóculo constante de la cepa a ensayar. Estos métodos proporcionan una CIM, es decir, un valor cuantitativo, basándose en la inhibición del cambio de color del medio, es decir, en la inhibición del crecimiento, por la falta de metabolización del sustrato debido al efecto del antibiótico. La concentración inhibitoria mínima va a corresponder en este caso a la concentración más baja de antibiótico que inhibe el crecimiento del microorganismo. Esta es la técnica más ampliamente utilizada, pues permite probar simultáneamente varios antibióticos en la misma placa de microtitulación y además a partir de aquí se puede determinar el efecto bactericida. El método de dilución en agar es el método de referencia que nos va a permitir determinar también el valor de la concentración inhibitoria mínima. En este método se utiliza una batería de placas de agar que contienen concentraciones apropiadas de antibióticos en las que se inoculan múltiples cepas de micoplasmas mediante el empleo de un replicador o con un asa que deposite sobre el agar un volumen de 10 microlitros de cada cepa a estudiar, de tal manera que este inóculo permita obtener un crecimiento de entre 30 a 300 colonias por cada botón de inóculo, y la CIM va a corresponder obviamente a la concentración más baja de antibiótico que sea capaz de inhibir la formación de colonias en el mismo momento en que se observa crecimiento en la placa de control que no contiene antibiótico. Esta técnica es muy adecuada para determinar simultáneamente la CIM de varias cepas, pero no es aconsejable para un pequeño número de cepas o peor aún para probar una única cepa aislada. El otro método que tenemos son los métodos de gradiente, que también van a permitir determinar el valor de la CIM. En este caso tienen aquí una foto de una prueba de ITEST. Estos métodos producen resultados comparables a los obtenidos mediante los métodos anteriores, la microdilución en caldo y la dilución en agar, tanto con Mycoplasma hominis como con las especies de Ureaplasma. Ofrece ventajas sobre las técnicas anteriores, como es más simple, un punto final de lectura más estable, tiene menor efecto inóculo y su aplicabilidad a un solo aislado. El inóculo adecuado en este caso es un volumen
de 0.5 ml de una suspensión que contenga 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por ml. Este inóculo se distribuye homogéneamente sobre toda la superficie del medio de cultivo, se deja secar y luego se coloca la tira de ITES. La lectura se realiza luego utilizando el microscopio estereoscópico y donde veamos que el halo, o mejor dicho, la elixir de inhibición del crecimiento se corta con la tira, con la escala de la tira de ITES. Ese es el valor de la concentración inhibitoria mínima. Ahora bien, basándonos en los perfiles de susceptibilidad que mencionamos previamente, vamos a estudiar ahora cuáles son los antibióticos de elección para el tratamiento de infecciones en el humano producidas por micoplasma. En el caso particular de la neumonía típica primaria o infecciones de otro tipo producidas por Mycoplasma pneumoniae, el tratamiento de elección abarca a eritromicina, tetraciclina, especialmente la doxiciclina y la fluoroquinolona, ya que todos estos antibióticos son igualmente eficaces para el tratamiento de infecciones por Mycoplasma pneumoniae, prefiriéndose en los niños la administración de eritromicina y en los adultos se utiliza más que todo las tetraciclinas y la fluoroquinolona. Para el caso particular de las infecciones por micoplasmas genitales, se prefieren las tetraciclinas, específicamente también la doxiciclina, ya que tienen la ventaja adicional de que además de ser efectivos contra estas especies de micoplasma, también lo son frente a las clamidias, que son causa frecuente de uretritis no gonocócica y que comúnmente cuando estudien esos cuadros van a ver cómo existe coinfección por estas especies de microorganismos. En el caso de infecciones por especies de ureaplasma se utiliza eritromicina o algún otro macrólido en virtud de que ellos son resistentes por naturaleza a las tetraciclinas, mientras que en el caso de Mycoplasma hominis, debido a la resistencia que él presenta a la eritromicina y a los macrólidos y en ocasiones a las tetraciclinas, entonces la alternativa para el tratamiento es la clindamicina. En cuanto a la prevención y control de las micoplasmosis humanas, debemos decir que la prevención de la enfermedad por micoplasma en el hombre es problemática. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, debido a que se contagia por contacto estrecho, el aislamiento sería de utilidad para reducir el riesgo de infección. Las vacunas vivas atenuadas y las inactivadas han producido malos resultados en los experimentos realizados y la inmunidad protectora que confiere la infección es baja. En el caso de los micoplasmas genitales que se transmiten por contacto sexual principalmente, estas enfermedades se pueden prevenir como evitando la promiscuidad sexual o mediante el uso de métodos físicos protectores, métodos de barrera, fundamentalmente el preservativo. En cuanto a las medidas de control de las micoplasmosis animales, debemos decir que los micoplasmas son considerados como patógenos categoría 2, por lo que pueden ser manipulados en el mesón del laboratorio, en una cabina o en una campana de seguridad tipo 2. Y en el caso particular de las micoplasmosis animales, las medidas de control implican el distanciamiento de las granjas, controlar el tráfico de equipos y personal, el control de roedores, insectos y aves silvestres, la aplicación de antibióticos, la vacunación de los animales, el control sanitario,
de las crías agrícolas, es decir, avícolas, perdón, el control de los pollos, los huevos, etcétera. Los animales deben ser criados en aislamiento y deben estar constantemente sometidos a un monitoreo de laboratorio para garantizar su estado de salud. Con esto terminamos, así que muchas gracias por su atención.